La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Qué alegría poder compartir contigo este ratito. Estamos hoy a jueves 2 de mayo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Vamos a leer un evangelio que hemos leído hace no mucho, creo recordar. Jesús nos va a decir en el día de hoy: permaneced en mi amor. Ya hemos hablado de esto hace poco. Ya hemos hablado de lo que es permanecer en Dios. Pero hoy me gustaría profundizar más en estas palabras de Jesús. Me gustaría hablar de lo que significa abismarse en Dios. También un poquito de lo que significa abismarse en la fe. Y un poquito lo que significa la suprema divinidad de Dios. Me gustaría hablar de lo que supone entrar profundamente en el corazón de Dios. Porque uno de mis deseos más grandes, si no el más grande, al hablarte del Evangelio cada día, es ayudarte a ser santo. Ayudarte a ser santa. Porque la Iglesia del siglo XXI se lo juega todo en la santidad. La Iglesia necesita grandemente de santos. Y el verdadero objetivo de la Iglesia, la principal prioridad pastoral, tiene que ser la santidad. Por eso quiero hablarte de abismarse en Dios. Porque para que lleguemos a vivir la santidad, que es posible, no pierdas la esperanza de ser santo, de ser santa. Para llegar a vivir la santidad es muy importante entrar profundamente en Dios. No es lo mismo vivir una cierta unión con Dios, entonces no seremos santos. A vivir una profunda unión con Dios, abismarnos en Dios, abismarnos en la fe, abismarnos en la contemplación. Por eso vamos a hablar hoy de esto. Empezamos escuchando atentamente las palabras del Santo Evangelio, que dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Antes de hablar de este abismarnos en Dios, vamos a dar unas pinceladas sobre el Evangelio, pero un poco fugaces, porque quiero centrarme en este abismarnos en Dios. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Jesús nos está diciendo, ¿veis cómo me ama el Padre? ¿Veis la intensidad con la que me ama el Padre? ¿Veis lo infinito que es el amor del Padre por mí? Pues así os amo yo. Luego dice, permaneced en mi amor. De esto vamos a hablar a continuación, un poco más adelante. Y continúa, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permanecer en el amor de Jesús no es un sentimiento, es que siento a Jesús. Siento su amor, me siento unido a Él, entonces permanezco en Él. No. No es un sentimiento permanecer en el amor de Jesús. Permanecer en el amor de Jesús es guardar sus mandamientos. Es poner en práctica sus palabras, sus enseñanzas, su ejemplo. Eso es permanecer en su amor. ¿Y cuál es el fruto de permanecer en Jesús? Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. El fruto de permanecer en Jesús, de cumplir sus palabras, es la alegría. Una alegría que llega a plenitud. Bueno, ahora vamos a hablar de permaneced en mi amor. Vamos a profundizar en estas palabras de Jesús. Os he dejado unos textos preciosos en la página web mariaconnosotros.org y también en la descripción de este vídeo, si lo estás viendo en YouTube, tienes el enlace para ir a esos textos. El primero, la oración sobre las ofrendas de la Santa Misa de hoy, que dice así: Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad. Habla de que en Dios hay una suprema divinidad, de que Dios es una suprema divinidad, de que Dios es un ser supremo. Este ser supremo de Dios, este misterio de que Dios es infinito, inmensamente grande, inmensamente bueno, hace posible que nosotros podamos
abismarnos en él. Propiamente no podemos abismarnos en algo que no es infinito. Si yo me abismo en algo que es finito, limitado, pues según me estoy abismando, llego al límite. Ya no me puedo abismar más. He llegado al límite. Pero si yo me abismo en algo infinito, como es Dios, que es el único ser infinito, como es infinito, siempre me puedo abismar más y más y más. Y de esto depende mucho la santidad. La santidad depende mucho del grado de abismamiento en Dios, del grado de profundización en la unión con Dios, del grado de profundización en la transformación en Él, del grado de profundización de mi corazón en su corazón y de su corazón en mi corazón. Esto significa que para ser santos, una de las cosas más importantes es ir más adentro. Ir más adentro. Ir más adentro del corazón de Dios. Ir más adentro de la experiencia de su misericordia. Ir más adentro en la vida de oración. Ir más adentro en la humildad, en la conciencia de mi pequeñez, de mi nada, en mi conciencia de que soy pecador. La diferencia entre una persona santa y una persona que no es santa, en buena parte está en que la persona que es santa ha ido mucho más adentro. Ha ido más adentro. A lo mejor una persona que es santa y otra que no es santa, más o menos hacen lo mismo. Más o menos se dedican a las mismas actividades. Más o menos dicen las mismas cosas, etc. La diferencia es la profundidad con la que lo vive, con la que lo hace. La diferencia es la profundidad de amor que hay entre el corazón de una persona que no es santa y el corazón de una persona que es santa. Por eso es muy importante que vayamos a la profundidad, porque queremos ser santos. El catecismo tiene un número muy bonito, que te lo quiero leer, que habla de esa unión con Dios en la oración. En el número 2785. 2785. Y dice así, hablando sobre la oración. Es una mirada a Dios y solo a Él. Un gran fuego de amor. El alma se hunde y se abisma allí. ¡Qué bonito! En la oración,
el alma se hunde y se abisma allí, en la santa dilección, es decir, en el santo gozo. En la contemplación, el alma se abisma en un santo gozo y habla con Dios como con su propio Padre. ¡Qué bonita definición de oración! Habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, en una ternura de piedad en verdad entrañable. Hoy te quiero invitar a tratar así con Dios. Te lo voy a leer otra vez. ¿Cómo tratar con Dios? Habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, en una ternura de piedad en verdad entrañable. Y ahora te quiero leer un texto de San Juan de la Cruz sobre el abismo de la fe, que me parece también un texto muy luminoso. Está en Subida del Monte Carmelo, libro 2, capítulo 4, número 1. Creo se vaya dando a entender algo como la fe es oscura noche para el alma. La fe es oscura. La fe nos hace creer lo que no vemos, por eso es oscura. Y como también el alma ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz, para que de la fe se deje guiar a este alto término de unión. Para llegar a la unión, el alma tiene que aceptar quedarse a oscuras. Entonces, cuando sientas oscuridad en tu alma, no te asustes. Es parte del camino de la fe. La oscuridad nos acerca a la unión con Dios. Pero, para que eso el alma sepa hacer, convendrá ahora ir declarando esta oscuridad que ha de tener el alma. Algo más menudamente lo va a ir explicando, dice San Juan de la Cruz, más detalladamente. ¿En qué consiste esa oscuridad del alma? Para entrar en este abismo de la fe. Aquí quería llegar. Dice San Juan de la Cruz, para entrar en este abismo de la fe. La fe es un abismo también. La fe es un abismo. No te puedo explicar ahora, lógicamente, tantas cosas de San Juan de la Cruz sobre en qué consiste este abismo de la fe. Ni te las puedo explicar, ni te las sabría explicar. Porque hay tantas cosas que no sabría explicar bien. Pero sí que te quiero decir que le pidas a María la gracia de abismarte en la fe, de entrar en el abismo de la fe, es decir, de creer profundamente en Dios. Por una manera de decirlo coloquial, creer ciegamente en Dios. Creer en Dios con todas tus fuerzas. Fiarte de Él y de sus palabras y de sus promesas con todas tus fuerzas. Eso es abismarse en la fe.
cree sin medida en las palabras del Señor, aunque no veas nada. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.